Buenos días. Buenos días. Voy a comenzar con unas palabras del arquitecto Rafael Moneo, un arquitecto español que acaba de ganar el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Un arquitecto de los pocos ya que quedan como arquitectos artesanos. Nosotros llamamos arquitectos artesanos los que siguen trabajando artesanalmente. Que no utilicen la tecnología que utilizamos hoy en día los arquitectos que estamos en la lucha, ¿verdad? Sino que siguen los principios de la vieja guardia, ese sentimiento, ese calor humano, todo ese tipo de situaciones que los arquitectos disfrutamos plenamente. El arquitecto Moneo dice, la arquitectura es complicadita, pero es hermosa. Y yo agregaría, la arquitectura es la carrera más hermosa y bella del mundo. Es el disfrute pleno de los sentidos. Es decir, cuando uno siente en su vocación que ha descubierto una beta interminable como es el pensamiento, como es la creatividad, uno disfruta plenamente de lo que significa el espíritu, el dominio de las cosas que de cero se convierten en algo tangible. Esos son los arquitectos. Los arquitectos somos creadores. Eso nos diferencia de todas las demás profesiones. Somos creadores. Es decir, que de la nada, en base a una serie de principios, de ideas y de metodologías, logramos concretar algo que es muy difícil, que es la organización del espacio. ¿Cuál espacio? ¿Sideral? No, el espacio físico. El espacio que nos corresponde ubicar a cada uno de los humanos, de nosotros, de las personas. Nosotros modelamos el espacio físico, es decir, con la ocupación de planos verticales, planos horizontales, planos labiados, planos quebrados, en fin, utilizando los principios primero de la geometría euclidiana y ahora con las nuevas ciencias de la geometría fractal, nosotros somos capaces de crear esos espacios que va a habitar la persona, que la va a hacer feliz o la va a hacer desgraciada. Y esa es nuestra responsabilidad, que le va a hacer feliz porque un espacio que conserva las proporciones adecuadas, que conserva los colores adecuados, el ambiente adecuado, la iluminación adecuada. Es un espacio que hace sentir cómoda a la gente. Un espacio mal diseñado, un espacio no pensado, un espacio desproporcionado, un espacio con colores inadecuados, con una iluminación ineficiente, hace infeliz a la gente, la pone triste. Y nuestra función es esa. Somos creativos entonces y colaboramos en la buena conducta del hombre, por decirlo de alguna manera. Y nos diferenciamos, por ejemplo, de los artistas, porque los arquitectos también somos artistas. Somos artistas, pero con una diferencia sobre el resto de esta familia de artistas. Que los artistas plásticos, por ejemplo, producen la belleza también, organizan cosas, pero más que todo desde un aspecto, desde un punto de vista contemplativo. Nosotros, además del contemplativo, logramos la funcionalidad del espacio en sí, en la cual nosotros somos los arquitectos. Porque el sentido de todo lo que podamos hacer nosotros los arquitectos es precisamente eso. Por el hombre y para el hombre. Ese es nuestro sentido. Entonces, esta profesión es una profesión maravillosa. Maravillosa porque tú llegas a la facultad, te recibe un grupo de profesores que te va llevando de la mano, te va introduciendo a las técnicas, te va introduciendo a las metodologías, te va enseñando a pensar, a organizar tus pensamientos, y luego esos pensamientos abstractos que son producto de la inteligencia del hombre, estos profesores te van llevando poco a poco a que puedas materializar esos pensamientos. Piensa lo maravilloso de esto. Algo que es abstracto, que logramos concebir y pensar de alguna manera,
lo llevamos a la realidad a través de o un papel o a través de una pantalla, como lo hacemos hoy en día. Y eso es algo extraordinario, ver cómo aquello que nosotros concebimos logramos verlo en 3 dimensiones. Y es más, hasta en 4, porque la 4ª dimensión es aquella que nos permite conocer, vivir los espacios casi al mismo tiempo. Y eso lo podemos lograr con las máquinas que tenemos ahora, con la tecnología que tenemos ahora, con los 3D en movimiento por dentro y por fuera. Es una maravilla. Esas son, digamos, las hazañas que hace el arquitecto. La arquitectura es una de las 3 profesiones más antiguas que existen en la humanidad, junto con la medicina. Creo que somos las más antiguas. Eso se pierde en la inmensidad de los tiempos. ¿Por qué siempre el arquitecto fue importante lo mismo que el médico? En esa época, el brujo, fíjense, ¿no? El médico viene de la brujería, de esas cosas del pasado, ¿no? Que se pierden los tiempos. Y en cambio el arquitecto siempre se mantuvo en ese rango, estaba siempre a la derecha del poderoso. Llámase rey, se llamara faraón, se llamara jefe militar, no importaba. ¿Y por qué el arquitecto se mantenía en ese primer plano? Bueno, sencillamente porque era la manera que tenía ese poderoso de poder concretar literalmente en piedra o en madera su gloria. ¿Y cómo se expresaban esas glorias? Bueno, se expresaban con los palacios, con los monumentos, con la organización urbana de la ciudad, porque las ciudades son muy antiguas. Tenemos en los tiempos remotos de las ciudades de la antigua Babilonia, imagínense ustedes, eso es algo que se pierde en los tiempos, de las ciudades egipcias, de las ciudades griegas. Es decir, ahí tiene la mano metida el arquitecto. Y entonces, ese personaje que tenía esa condición de materializar a la gloria de un hombre de una manera o de otra, pues evidentemente era muy importante en la sociedad. Y siempre aparecía en un primer plano al lado de esos poderosos, lo mismo que el otro, el médico. Porque el médico es el que le cuidaba la salud al poderoso también, y entonces también lo quería tener cerquita. Entonces, el arquitecto pues tiene esa condición de majestad, esa condición sublime de creación, que es una cualidad inmanente a Dios. O sea, que prácticamente nosotros somos como dioses chiquitos, porque tenemos la formación que nos permite crear de la nada, simplemente con unos principios, con unas ideas y con unos criterios bien fundamentales. Entonces, ¿qué venimos a hacer aquí en la facultad con ustedes? Venimos a darles recetas para que haciendo A más B más C les dé E, y que pesando ZKP nos dé Q. No. Venimos con ustedes a hacer un ejercicio de pensamiento. Y ese es el buen profesor de arquitectura, y esos son los buenos profesores que tenemos aquí. No les van a dar recetas, sino simplemente los van a enseñar a jerarquizar, los van a enseñar a estructurar. Eso es lo que se llama el método deductivo. Es decir, tú empiezas a deducir cosas. ¿Y cuando empiezas a deducir cosas? Cuando tú aprendes a relacionar situaciones. Cuando tú empiezas a relacionar situaciones, tú empiezas a entender que unas cuestiones son más importantes que otras. Entonces ya empezamos a hablar de jerarquías. Y que esas cosas más importantes que otras se relacionan entre sí de una manera determinada. Y entonces empezamos a hablar de funcionamiento. Y que entonces estas relaciones de jerarquía y de funcionamiento evidentemente demandan diferentes tipos de espacios. Inmediatamente ustedes empiezan entonces la gran organización del espacio. ¿De cuál espacio? Del espacio físico. El espacio físico es esto que estamos viendo acá. Acá tenemos un plano horizontal piso, un plano horizontal techo. Fíjense ustedes que ese plano horizontal techo está conjugado de una manera que tiene una virtualidad, mírenlo, tiene una virtualidad que permite un plano virtual esbozado por los haces de luces de esos focos que están allí,
y otro plano real físico que lo tenemos que está en oscuro para dar como una especie de volatilidad al espacio. ¿Se dan cuenta? Eso es el pensamiento del arquitecto. Y tenemos los planos verticales, algunos de los cuales son totalmente macizos y otros son perforados. ¿Para qué? Para poder establecer las conexiones funcionales que se nos permitan para comunicar este espacio con otros espacios que lo complementan o que lo apoyan. Entonces, fíjense que todo eso es producto pues, del pensamiento del arquitecto y la traducción de las necesidades que tiene el hombre para poder resolver sus problemas. Entonces, la arquitectura es una disciplina, vamos a llamarla de esa manera, es una disciplina que conjuga el arte con la técnica, con la funcionalidad. Porque nosotros los arquitectos no solamente no nos conformamos con resolver funcionalmente bien algo que tiene que relacionarse, sino que además pretendemos crear estructuras, crear volúmenes, crear espacios agradables, proporcionados, como les dije al principio, para que causen bienestar en la persona. Y entonces allí es donde viene la vena artística del arquitecto. El arquitecto tiene esa vena artística del dominio de los colores, del dominio de la plasticidad, del dominio de las proporciones, del manejo de los ritmos, de las alternancias, de la luz. ¿Se dan cuenta? Y eso es importantísimo para este tipo de cosas. Entonces esa es la parte artística del arquitecto. Pero también esa parte artística la tenemos que relacionar con la parte técnica. La parte técnica, que es aquella que nos permite controlar las fuerzas, la dinámica, porque todos estos cuerpos que nosotros empezamos a manejar, evidentemente que no se sostienen solos. Como no se sostienen solos, entonces tenemos que ver esa parte mecánica de una dinámica oculta que de pronto nos mantiene, por ejemplo, esta cubierta. Fíjense que esta cubierta tiene unas dinámicas ocultas que son a través de esas hechas espaciales que ustedes están viendo allí de color negro. Allí están permanentemente una serie de tensiones en un sentido y en el otro que se van equilibrando y que permiten que se pueda mantener una luz, en este caso, qué sé yo, será de 30 metros posiblemente, no sé cuánto tiene, y que podamos tener un espacio libre, cómodo y sin apuntalado con una serie de columnas que nos impiden la visión. Entonces, vienen esas partes técnicas, ¿no? La estructura, viene la parte técnica de la iluminación, viene la parte técnica de la acústica, esa situación que nos permite a nosotros controlar a través de planos, en este caso que es el plano así, un plano un poco cóncavo que está al fondo y que reverbera los sonidos y que nos permite a nosotros perfectamente, con una baja intensidad de volumen de tecnología, que es esto que tengo en la mano, que es el micrófono, perfectamente el último que está sentado en la silla me puede oír sin yo tener que estar dando gritos. Bueno, y así tantas cosas, los complementos sanitarios para las funciones de servicio, la climatización. Aquí tenemos un clima artificial que es producto de una ingeniería mecánica en donde se han establecido unos sistemas de enfriamiento de los ambientes, en este caso en Maracaibo, que es caluroso, para climatizarlo en frío. Y al revés, cuando estamos en situaciones de mucho frío, entonces climatizarlo con sistemas que nos permitan obtener un calor agradable para poder cumplir con nuestras tareas, con nuestras funciones. Entonces, el arquitecto combina el arte con la técnica. Pero la cosa no se queda allí. Por eso es que Moneo dice que es complicadito, porque ya solamente con la técnica ya hay complicaciones. Y con la creación ni se diga. Con la creación ni se diga. Porque la creación, eso es un acto sublime de Dios, que nos ha prestado un pedacito a nosotros, a cada uno de nosotros, para que lo podamos ejercer. Piensen ustedes que el gran arquitecto es Dios. Todo el mundo dice, ¿quién es el gran arquitecto? Dios Todopoderoso.